Hola, muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a su podcast Echando la Comenta, podcast de psicología y temas varios. Y como siempre me acompaña la licenciada en psicología, Guadalupe Rodríguez Vivian. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo estás, Guadalupe? ¿Bien? Bien. Qué bueno. Y nos acompaña Cosne Martínez, Eduardo. ¿Cómo estás? Bien, la neta aquí. Un poquito malito la garganta, pero aquí andamos. Qué bueno que estás bien. Bueno, y el tema que vamos a traer hoy, ¿cuál es, Guadalupe? Es el miedo. El miedo. Por ahí me comentaste que nos traes una reflexión, un pensamiento. Y el pensamiento empieza así. El camino de la vida corre detrás de ti como las manecillas de reloj. No sabes cuándo va a parar. Por suerte no estás solo. Es una opción poder elegir estar con alguien, aquel cuyo ser te haga sonreír en esos momentos amargos, dolorosos que traen consigo aprendizaje que te llenan de armas en la vida. En el segundo viaje no habrá un reloj y no tendrás la opción de elegir a tu acompañante. Nadie ha venido del segundo viaje para describirte cómo será tu aventura hacia lo desconocido. Tal vez tengas la incertidumbre de cómo será o si simplemente no existe y es una creencia que nos inculcan. Existe aquello que no te han contado, un cielo o un infierno o la nada. Hace mucho tiempo tuve un sueño de cómo sería y me encontraba solo y sin forma. No existía piel, un cuerpo, solo era energía que se mezclaba con otras que no pertenecían. Era una lucha por persistir y recordé lo que era la vida, lo que fue mi vida, y me aferré a ella porque tuve la fortuna de elegir a un buen acompañante, ayudé a las personas que podía, estudié lo que quise, viajé a donde quería y construí con esfuerzo eso que llaman vida. Y dentro de esa luz me expandí y me convertí en un universo. Wow, cada vez me gustan más tus pensamientos, Guadalupe. Bueno, y el tema es... el miedo. Así es, así que comencemos. Todos, por más rudos, por más escépticos o por más valientes que sean, han sentido miedo. Es que la palabra miedo tiene muchas derivaciones. Por ejemplo, miedo a la oscuridad, miedo a lo desconocido, miedo a perder a una persona importante en tu vida, pero también existe el miedo irracional, ese miedo que le tenemos a lo que no conocemos o a lo que no comprendemos. ¿Qué es el miedo? Bueno, yo traigo dos definiciones, pero son demasiadas, ¿no? Te voy a traer las dos principales. Sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. ¿Qué nos produce el miedo? ¿Alguna vez han sentido miedo? Sí. ¿Qué les ha producido el miedo? Ansiedad. Ansiedad, ok, sí es cierto. Sí, eso, ansiedad, como desconfianza también. Pues varios sentimientos, la verdad. Es que es una variedad. Y el miedo es un sentimiento, ¿verdad, Guadalupe? Desde el punto psicológico, el miedo es una respuesta ante un peligro de una forma adaptativa de supervivencia y de defensa. Exactamente. La variedad de estímulos que genera esta emoción en nosotros son tan eternos, tan extensos, que se nos hace imposible enumerarlos. ¿Cómo comprendemos el sentimiento del miedo? Cualquier cosa puede provocar miedo en una determinada persona por aprendizaje vicario. No hace falta que la persona tenga contacto directo con el estímulo al que tiene miedo. Basta con observar esta reacción en una persona que tenga de referencia. Yo creo que todos, como dice aquí, pues aprendizaje vicario es... Tú ves una persona que tiene miedo, lo está expresando en su rostro. Y por obvias razones, tú también lo sientes ese peligro. ¿Les ha pasado eso? Sí. Con solo ver la cara te das cuenta a veces. De la situación, ¿no? Ajá, de los gestos, de todo eso. Guadalupe. Pues sí, a mí me ha pasado que he tenido miedo a ciertas cosas, ciertos objetos o ciertas situaciones. Animados, irracionales. Claro que sí, existe el miedo racional. Sí, que algunos investigadores lo llaman fobias. Exactamente, ahorita vamos a hablar de eso. Por acondicionamiento clásico. ¿Sabes qué es el acondicionamiento clásico? Pues yo les voy a decir. No se preocupen, yo les voy a decir. Yo lo investigué, tampoco yo lo sabía. Yo no lo sabía, lo investigué, claro. Como toda esta vida, para aprender hay que investigar.
Vamos a poner el ejemplo del pequeño Albert, un niño de 2 años al que Skinner, el padre del conductismo radical, es un pequeño paréntesis ahí, Skinner está loco. Ayudó a la psicología. Pero para mi punto de ver, sí, pero para mi punto de ver está loco. ¿Lo conoces, Cosner? No, yo pensaba que era el de los Simpsons. Pues no. Algo tiene que ver, así como que un director recto. Skinner también era, pues el padre del conductismo era recto. Pues conductismo viene de la palabra conducta. Y conducta viene también de la palabra obedecer, comportarse. Ok. Dice, el padre del conductismo radical, que es Skinner, instauró el miedo a las ratas. Esto lo consiguió de la siguiente manera. Al pequeño Albert, el niño de 2 años, un niño cuando está chiquito no le tiene miedo a nada. A nada, no mide los riesgos. No mide el riesgo. Él ve algo, lo quiere agarrar. Ve un animal, no le va a tener miedo. Porque no sabe que le puede hacer daño, lo puede morder, le puede pasar algo. Si tú dejas a un bebé que ya gatea en la cama, él no va a medir el miedo de que sea. Y no va a tener miedo a caerse porque no sabe. No sabe los peligros que lleva. No sabe los peligros que lleva. Entonces, esto lo consiguió de la siguiente manera. Escucha esta pequeña historia de Skinner, Cosne. Yo creo que les va a interesar a los dos. Que Guadalupe ya te la sabes, ¿verdad? Sí. Sé que es el padre del conductismo. Sí. Y que está loquito, ¿no? Para mí está loco. Está loquito. Esa palabra no. Está loquito. Bueno, no está loco, Guadalupe, yo lo sé, pero de mi punto de vista. Es mi punto de vista, ¿no? Yo sé que muchos le tienen respeto, pero mi punto de vista, experimentar con niños. Como que no, ¿verdad? De hecho, está considerado ese experimento en los miedos psicológicos, el que vas a platicar. Está en el top, en uno de los top de los 10, sí. De los 10 miedos psicológicos más conocidos. Más. Ok. Bueno, ¿cómo lo consiguió? Esto lo consiguió de la siguiente manera. Al principio el niño no mostraba miedo a nada. Como les dije, los bebés no tiene 2 años, no ve que... No sabe que está en riesgo porque... Exactamente, pues no mide el peligro. Le acercaba una rata al niño y no le causaba ninguna reacción emocional, simplemente quería jugar con ella. Sin embargo, Skinner quiso desarrollar el miedo en el niño, con lo que cada vez que le presentaba la rata provocaba un intenso ruido. O sea, es un estímulo incondicionado que generaba miedo en el niño, el cual se ponía a llorar simultáneamente a medida que se iban repitiendo las asociaciones entre el ruido, o sea, el estímulo incondicionado, y la rata. Albert, que es el niño de 2 años, iba adquiriendo un miedo más intenso hacia esta última, que se convirtió en el estímulo condicionado, o también se puede conocer como abreviadamente EC. Hasta tal punto que el pobre niño finalmente generalizó ese miedo a todas las cosas blancas. Esto es lo que se denomina condicionamiento clásico y es un método muy utilizado dentro de la psicología clínica para superar fobias. Lo que hizo es que relacionó un chillido. Primero le puso la rata, ¿no? Y no tenía miedo. Después metió al niño con la rata, pero cada vez que aparecía la rata le tiraba un chillido pues muy fuerte. Un sonido, un ruido, vaya, no voy a decir que el ruido es porque no lo especifica, pero un ruido muy fuerte, y el niño, pues su cerebro de que asociaba el ruido con la rata y lloraba. Y así hasta que nomás simplemente metían la rata y ya lloraba. Porque ya estaba condicionado. Ya sabía lo que iba a pasar. Pues. Exactamente, en su mente ya estaba, pues ya le habían cultivado eso de que... Se lo implementó, ¿no? Sí, pues ya estaba cultivando su cerebrito de bebé que le iban a... que iba a... le tenía que tener miedo, pues, porque iba a sonar un ruido muy feo, aunque el sonido ya no estaba, pero pues lo asociaba, ¿no? Es la asociación. Lo que pasa es que obviamente que si es un ruido muy fuerte te vas a asustar. Si tú escuchas de repente un ruido inesperado, ¿qué va a hacer tu cuerpo? Tu cuerpo va a responder. Por eso el miedo es una respuesta adaptativa ante un peligro. ¿Por qué? Porque te protege, pues también. Porque, o sea, en sí al principio el experimento
le enseñó la rata y no tenía miedo, o sea, no le dio miedo, o sea, ¿por qué? Porque es algo desconocido que tú lo ves, no me está dañando, pero ¿qué tal si lo hubiera mordido la manita? ¿O qué tal si lo hubiera hecho otra cosa? Entonces, ahí sí él empieza a llorar, pero ya es porque ya lo traemos, porque el miedo, ese sentimiento está en la amígdala, está en el cerebro, y es una respuesta. Debemos de saber que el miedo es inculcado, el miedo es aprendido. Sin querer. Sí, es aprendido. Sin querer, porque como vas creciendo es como que no te subas ahí. O esto para acá porque va a pasar esto y esto. Y con el tiempo vas aprendiendo a no hacer ciertas cosas, pero es por miedo. Pues. Exactamente. Imagínate que qué hubiera pasado si nunca te hubieran dicho no hagas esto, no hagas aquello. Que nunca te hubieran dicho el peligro que existía tras esas cosas. Yo creo que no llegaríamos ni a la mayoría de edad. No, lo vas aprendiendo. Pero ya lo haces tú por sobrevivencia. El ser humano, por instinto, desde que nace, desde que un bebé está luchando por vivir. O sea, del momento ya del parto que él quiere vivir y quiere salir. Entonces ya eso ya lo traemos. Exactamente. Bueno, ¿cómo procesamos el miedo? Cuando sentimos miedo creemos que tenemos una baja capacidad de control y de predicción. No obstante, consideramos que necesitamos hacerle frente de manera inminente y para ello movilizamos toda una serie de comportamientos. Siempre evitamos o escapamos de aquello que nos produce ese temor. Pero ¿para qué sirve el miedo? Fundamentalmente nos sirve para reaccionar y escapar eficazmente de cualquier peligro. Pero aquí hay dos efectos. El miedo es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque como dice aquí, te hace reaccionar y escapar de ese peligro inminente. Pero hay personas que les paraliza el miedo. ¿Qué tipo de personas son ustedes? Cosne, Guadalupe. De las dos, pero depende del miedo, yo pienso la situación. Pues hay dos tipos de miedo, del que es racional, de que tú, o sea, estás ante un peligro, por ejemplo, que te asalten. Vamos a ponerlo así. Ese es un peligro racional, o sea, tú estás reaccionando, o sea, qué miedo, o sea, te pone una pistola o saca una navaja y tú te bloqueas, o sea, dale todo que se vaya, o sea, ya por ser algo adaptativo, tú qué dices, llévate todo, yo quiero sobrevivir, sobrevivencia, o sea, señor, no me encaje ese filero, ese cuchillo, por favor, ya sé todo lo que quiera. Lo que se llevar y ya. Pero también ese es el miedo. ¿Cómo es racional? El miedo racional, o sea, puede haber un miedo irreal. O sea, exactamente. Y ahí conlleva ya será como un trastorno, podría ser de la infancia, como quien dice, que ya lo traigas. Pero yo también he conocido a mucha gente que por hacerse el valiente, como dice aquí, pues para escapar, ¿no? Y reaccionar rápidamente, se echa a correr o le quiere pegar al asaltante. El miedo también te da adrenalina, pues en el momento. Sí, aumenta los niveles de neurotransmisores como la endorfina y todo eso. Los transmisores. Ok, mira, yo voy a decir algo. Yo cuando estaba trabajando en una tienda de estas tiendas de cadena, supermercado, de estas grandes, una muchacha que trabajaba ahí conmigo llegó con la mano, pues tenía una cortada en la mano demasiado grande, ¿no? Llegó con un calcetín de ella envuelto en la mano y se fue a trabajar así como si nada. Llegó así como, ¿cómo le puedo decir? Como zombie, impactada. Llegó así, agarrándose la mano, sangrando. Y le preguntamos qué había pasado. Y dice que, pues la colonia que vive ella no es tan segura, vamos a decir. Y esta persona dice que iba caminando y de repente le apareció un cholo, un vándalo, un maleante, como le quieran decir, y que le sacó un cuchillo y le dijo, dame tu bolsa. Y que ella, su reacción fue, no te la voy a dar. Y agarró el cuchillo con la mano. Entonces dice que esta persona, ella la agarró con fuerza y quiso zafar el cuchillo el muchacho. Y ahí fue cuando le cortó profundamente la mano. Pero ella no soltó el cuchillo para nada. Y dice que le llegó a quitar el cuchillo así como estaba, que se lo zafó de la mano. Y esta persona que hizo la otra, pues salió corriendo. Y ella siguió caminando al trabajo y llegó con el trabajo con la mano ensangrentada, como impactada lo que había hecho. Esa es una reacción. También tiene mucho que ver el temperamento. Ahí es donde entra lo que es la ira
la ira, pero no en una forma violenta, sino que tú Como en reaccionaste como en defensa y usas toda tu fuerza, pues. Exactamente. Cuando uno está en peligro, te sale una fuerza que no sabes ni Ni de dónde. dónde la sacas. Sí. No pasa en todas las personas. No. Es el tipo, depende del tipo de persona. Depende del carácter, el coraje del que tenga, ¿no? temperamento, sí. ¿Lo han asaltado alguna vez ustedes? Sí, a mí sí. Como varias veces. Yo sé que a ti sí. ¿En Sí, como Guadalupe? unas 3 veces me han asaltado. Pues sí, una ocasión. ¿Y cómo reaccionaste? Aparte Pues- del miedo, ¿no? O sea, ¿qué te hizo sentir el miedo de ser asaltada? ¿Qué te hizo pensar? ¿Qué sentiste tú? ¿Te paralizaste? ¿O qué No pasó? me paralicé. Pero sí sentía así de que, ay, creo que ¿Qué era estabas haciendo? cuando trabajaba de cajera, pues estaba yo ahí atendiendo a la gente y de repente entró un señor y traía un palo, creo que un machete, no me acuerdo, yo pensé pues, ay, dije yo que, pero no estaba bien de sus facultades Tranquilo, mentales. machetón. Y dije yo, bueno, ¿qué va a hacer? Va a entrar, se va a salir. No pasó nada malo, pero sí te quedas así pensando, trae machete. O trae algo que te los puede sentidos de volada, puede ¿sí? lastimar. Me puede hacer Es que Sí. nunca se te quita ese miedo de que, ay, me puede hacer algo a mí. Ujú. Ujú. Y tú por autodefensa y tus ganas de sobrevivir, agarra lo que quieras, llévate todo. Sí, lo deja hacer porque pues no, ¿qué vas a hacer? Exactamente. No puedes En hacer el caso nada. de este es que debes de hablar al número Cooperar. de emergencia, ¿no? Cooperar Sí, en caso de no ya. Pero si entonces no te paralizó el miedo, si reaccionaste bien. Está otra persona conmigo y esa persona lo sacó. Entonces fue el que la otra persona fue el que reaccionó. Pero yo nada más estaba viendo, pues. Te quedaste Sí, me quedé parada pasmada, así así, viendo y yo. Ajá. Bueno, ¿Qué pasó, ¿qué amigo? pasa? ¿Qué va a pasar? Y la otra persona no sí reaccionó, lo sacó. Entonces el efecto Entonces- físico que tuvo el miedo en ti fue el parálisis, te paralizaste. Pues me quedé quieta, pues como la otra persona actuó, estaba conmigo, me estaba ayudando, pues Por eso, Estaba pero tú más te como quedaste segura, pues. No estaba tanto segura como- por esa persona. pero sí Sí. sentiste miedo. Sí, llegué a sentir miedo por el machete. O sea, por el que traía. Por el machete. Oye, pues ¿quién lo va a hacer? Y yo, ay, no. Pero pues no Eduardo- pasó nada, gracias a Dios. A ver, Cosne, dime, ¿has sentido miedo alguna vez de que cuando te hayan asaltado? Bueno, si te han asaltado alguna vez. Sí, me han asaltado como 3 veces. Pero la última vez que me asaltaron ya no fue tanto del miedo, sino que pues es como cuando te pasa algo, pues ya sabes lo que va a pasar. Que si es lo que se quiere llevar y ya. La ley de Murphy, hermano. Si algo va a pasar mal, pues va a pasar mal, por más que no quieras. Sí, y ya. No sé si te resignas o lo aceptas, no sé cómo decirlo, pero pues. Pero ya no sentiste miedo. La última vez no. Así de que sí sentí miedo, pero no tanto como las veces anteriores, pues. ¿Cuál fue la situación? La última. Ajá. La vez que nos asaltaron a mí y mi tío en la camioneta. Te das de cuenta que, pues ya sabes, pues vendo cositas en un bazar. Y fue el año pasado cuando estaba en la pandemia, pues. Y pues lo que queríamos era vender y pues todo fue por internet, el trato y todo. Y a la hora de cuando llegamos, la persona se subió y nos dijo, no, pues dale por aquí, por allá y todo. Los enredó. Ajá, y de repente ya nos subió un terreno así como baldío, es donde llegamos y ya se me hizo medio raro. Desde ahí yo ya lo noté raro, dije, ¿qué pedo? Dije, pues, ¿qué andan haciendo para acá? Dije, Sentías ese sí, sentimiento. desde ahí ya lo sentía, ya lo veía venir todo eso. Y dije yo, no, pues ya me va. Y de todos modos, ya cuando... ¿Con de qué repente, te asaltó? Con una pistola. ¿Y al ver la pistola, no sentiste miedo? No tanto porque también yo pienso que es de la manera en que te hablan, porque cuando llegan y te gritan y de que ay, acá, como que sí te empiezas a exaltar No te provocó más. miedo, pues, el asaltante. No tanto. Así que digas tú, uy, qué miedo, pues no. Porque pues también puede ser lo mismo que a lo mejor ya como no fue la primera vez, pues. Fue un asaltante amable. Algo así, sí, ya. La historia está ya muy rara. no quedan de eso. Poco como eso, la verdad. Bueno, pues el efecto físico del miedo nos paraliza y nos hace fijar toda nuestra atención en el estímulo desencadenante.
Tu cuerpo entra en alerta, lo que estamos hablando, y activa el sistema nervioso simpático, parte encargada de la activación física de huida o de enfrentamiento. Es lo que yo estaba diciendo con la muchacha. Te activa la parte física de que o huyes o lo enfrentas, pero también está lo que te paraliza. Ya. ¿Quieres A mí me comentar algo? paraliza el miedo. ¿Te paraliza el miedo? O en general te paraliza el miedo. Bueno, o sea, en caso, no miedo de que estoy viendo una película, sino que miedo de que un miedo real te paraliza. Sí, a mí sí. Así. Pues la verdad a mí nunca me han asaltado. En situaciones como esa sí. O sea, de Ah, que tú, ok. tú Es que por eso digo percibes que a la como que otra depende de la persona. situación, Sí. pues, Sí, también. es que sí, depende. Nunca sabemos cómo vamos a actuar, pero también depende si es cierto de la situación y las condiciones que estás. Tú estás de cajera atrás de cajas, pues ni para dónde correr, ¿verdad? Ni hacerte. Y por Sí, ejemplo, a mí las pues. veces que me asaltaron Porque anteriormente fue en la calle, o sea. ojalá que otro tuviera así como que a prestar como un botoncito como hay en bancos, donde ahí se activa y ya. Ah, como la Hay alarma peligros, silenciosa. sí. Entonces ahí ok. sí. A mí me gustaría, bueno, pues que sí lo Que lo implementaran, ¿no? en Que implementaran todos los ahí. lugares. Otso. Ojo Ah, y sí. oxo, ojo. Ojo. Por Ideas favor. millonarias. Porque eso de marcar puede que no te dejen. O sea, y en cambio, que lo tengan en la parte de abajo, de ahora estás notando, no traen armas, de ahora. Lo activas, ¿no? Activas el botón. Ok, pues. Y también está lo que te dije, lo del enfrentamiento, que viene siendo lo de la muchacha esta que agarró el cuchillo. Traer como un gas pimienta ahí también sería, ¿no? O sea, por Pues, seguridad, ay, yo andas no. a las 10 Pues de es la que noche. la verdad, a veces no haces nada hasta que te pasa, pues. Pues, Yo creo que si a mí me saltaría, mi reacción yo creo que siempre va a ser, llévate lo que quieras, vale más mi vida que lo que físico que traigo, o lo material, más bien dicho, disculpen, lo material, porque hay mucha gente que se quiere enfrentar al asaltante. Y es que también, y no, por así decirlo, del 90 y tantos % pues, del que te va a asaltar es porque trae algo. Pero ¿dónde has escuchado que alguien te asalte sin traer nada? O sea, así a mano limpia. Pues, Obviamente ya llevan ventaja sobre ti trayendo algo. ando exactamente. También como dices tú, pues ¿para dónde me hago? ¿Por qué? Porque por ejemplo el caso de Lupita, que era un machete. O sea, tampoco... ¿Cómo vas a competir con un machete, Ajá, no? Y o no traes sea, nada tú. También usa el razonamiento ahí, o sea. pues sí. Bueno, tu corazón bombea más sangre, la adrenalina se dispara, los músculos entran en tensión, tus pulmones envían más oxígeno y uno de los efectos que más te sonará, el estómago se cierra. Esos son los efectos físicos. Los efectos emocionales del miedo son las consecuencias del miedo sobre tu mente pueden ir desde el agobio, que te sientas de que te falta Como fatiga, sí. fatiga, te falta el aire, el malestar, de que ay, me empieza a doler todo, el estrés, te estresas, hasta El la estrés, derivación en insomnio. Que yo creo que el insomnio, pues, te quedas como un poquito pensando qué pasó, por qué me asaltaron, o sea, por todo esto, pues, por el estrés, el agobio, el malestar. Lo que más pienso Te cohibe también el es como sueño. que hubiera hecho esto, le hubiera dicho esto, hubiera agarrado para acá. Es lo que más pienso. Pero nunca sabes, no puedes actuar en el momento. Sí, pues en el momento sí te ciclas. Exactamente, te quedas estancado, vaya. Te da ataques de ansiedad. Caída en picada de tu autoestima, pérdida absoluta de la confianza, inseguridad, vulnerabilidad o culpabilidad. Pérdida de la confianza. En la gente. Pierdes la confianza. Yo creo que uno aprende, ¿no? Ahí a... Porque, Vamos a hablar qué tipo de miedo. Porque hay un Vamos a tipo de decir- miedo. vamos a decir, vienes por la calle, una hora En la noche. de la noche, pues inadecuada para andar en la calle, un barrio peligroso, y ves que viene un maleante caminando. Actitud sospechosa. Pues como de sobrevivencia y actuaría. Ahí sí ya me ha pasado. De que o apuro el paso. O te cambias toco de una lugar. puerta, hago como. Porque me han enseñado, pues, cómo Pero actuar en esas y situaciones. cada vez se está acercando más a ti, más y más y más. Te empieza a dar miedo, te empiezas a fatigar, sientes... Sí, pero actúo rápido en cuestión de que ya está lejos. Cuando ya lo tengo enfrente, o sea, cuando ya no puedo hacer nada, ahí sí me bloqueo. Y te sientes vulnerable. Y me siento vulnerable. Pero cuando tengo opciones, o sea, de que, puedo hacer esto. Puedo agarrar por acá. Sí, yo puedo, llegar aquí. Y te alcanza, y te pasa, y es alguien X. Después, ¿qué sientes?
alivio. Bueno, si no me dices nada, pues digo, Un alivio. no sabes qué intenciones traía, la verdad. Exacto. Solamente miraste que estaba. Es lo que se siente o aprende Matasalto Ok. también, porque empiezas a desconfiar de la gente. Es que el miedo juega con nuestra mente también. Nos hace pensar cosas que no son. Cuando uno está en una situación de miedo, te puedes imaginar demasiadas cosas. Que ese sería un miedo real, ¿no? Que es el miedo real, porque tu mente Ya está es creando ansiedad, eso sí, es ansiedad, que el miedo es ansiedad, ¿no? Y cuando tú, en el ejemplo que me diste, por ejemplo... todo. Digo, porque eso me ha pasado a mí. Yo soy bien desconfiado con la gente así. Te dio ansiedad, pues, de que como ya Sí. vivimos en una ciudad, o sea, de mucha delincuencia, vamos a poner que hay mucha violencia y delincuencia, entonces te activas, pues, la ansiedad y el estrés que traes Y todo lo que y ves. piensas que te va a atacar, o pues no, es que Y te ya, da miedo. Te pones más alerta. Sí. Pues. Te pone más alerta de otros sentidos, exactamente. Ok. Es que hay muchos tipos de miedo. Dependiendo de si el estímulo que provoca el miedo existe o no, puede ser miedo real. El miedo real hace referencia a un tipo de miedo que se construye a partir de componentes reales. Por ejemplo, el miedo a caer de un lugar alto, poco seguro, cuando existe la probabilidad de real de caer al vacío. Eso es un miedo real, porque es algo que te puede pasar, te puedes caer, te puedes fracturar. Pero hay personas que están a la altura y aunque no te puedan tener, es una fobia, miedo a las alturas. Ah, sí, sí, es una fobia, obviamente eso. Miedo irreal o irracional, lo que estamos diciendo. Y lo irreal, pues es algo que no existe, Que uno mismo se cree. que uno mismo se crea. Y lo irracional es algo, pues como lo dice, que no eres racional. Como el tipo del muchacho que viene caminando, eres irracional y empiezas, me va a saltar, y te pasas por un lado caminando y no pasó nada. Fuiste irracional porque pudiste haber cambiado de acera, pudiste haber hecho otra cosa. Si había un grupito de gente en una esquina, te pudiste haber parado ahí nomás y dejar que pasara. Y el irreal es más lo que tu mente juega contigo en situaciones de que, como películas de terror, de fantasmas, de que si se cae algo en tu sala, vamos a decir, porque está mal acomodado, empiezas a imaginarte muchas cosas. El miedo irreal o irracional, el miedo irreal tiene su origen en un pensamiento imaginario, distorsionado y catastrófico. Por ejemplo, el miedo a hablar en público o miedo a volar. Son miedos no adaptativos en los que en realidad no existe un peligro real. En muchos casos, este tipo de miedo puede transformarse en una fobia. Es algo que ocurre cuando este malestar y las estrategias que utilizamos para evitar estos momentos interfieren de un modo con nuestra calidad de vida. Porque sí, ser miedoso o tener miedo a muchas cosas te cohíbe en la vida. Pero hay que ver si es... Sin miedo al éxito, que- papá. si tú te lo imaginas. Por ejemplo, una noche viste una película de terror, vamos a poner un ejemplo. Te voy a dar un ejemplo de lo que dijiste. Y como que ya te dio mucho miedo a la película, vamos a ponerla así. Y pues ya como que te sugestionas, entra la sugestión del miedo. Eso Y empiezas a escuchar ruido. Y Que a lo mejor ni existen. sí. Que ni siquiera están. Pero O deja- uno mismo sí. está. O la verdad, o tu perro lo está haciendo, un gato, y El tú empiezas a vecino, imaginar, algo. sí, te empiezas a imaginar, infinidad de cosas, ese es el problema. O hasta ver. Yo pienso a veces que hasta ver cosas, me imagino, ¿no? Y es que yo pienso que el miedo a veces hasta puede ser una adicción, porque hay gente que le gusta asustarse. Como la adrenalina, me imagino. De esos que andan en rapel, así en cerros le y todo eso. gusta, Me sino que le imagino. gusta más ver lo terrorífico, no lo hace. Pero ¿qué te provoca? Te provocó miedo. Miedo Pues no, yo irracional. pienso que si te gusta lo terrorífico, No tienes miedo. no es por el miedo, como que. Entonces, ¿para qué están hechas A las lo películas mejor, de a lo miedo? mejor yo pienso que les gusta la sensación que Sí, no es para causa provocar eso miedo. a otras personas. O sea, la mayoría de nuestras personas, yo soy un miedoso. Película de terror, después de las 7, yo no las veo. A mí yo dime no a- tanto así, pero. A mí dime a las 12, 3 de la tarde veo una película de miedo, pero si... y luego, aparte de ver la película de miedo, tengo que ver, no sé, Backyardigans, para que se me quite... Algo tipo comedia, ¿no? Sí, para que se me Eso, quite eso el... sería como... Yo no, fíjate. Yo antes sí, pero ya con el tiempo no. Sí. Porque pues
si piensas, güey, dice, es una película, y ya. Pues sí, es una película y no existe, pero la mente, como estábamos diciendo, es muy Poderosa. poderosa, la verdad. Podemos llegar incluso hasta ver cosas en la oscuridad si estás en Sí, lo que te digo, o sea, a veces, o a todo le ha pasado, igual a mí cuando estaba más chico, así de que se mueve algo y piensas que alguien lo hizo y de repente ves a alguien o ves algo pasar rápido y piensas que es alguien o algo. ¿Son miedosos? Yo sí. Para. Me sugestiona. Es sugestión lo que a mí. Yo para las películas de terror no. Me da más. No Pero- es miedo. Sí, bueno, sí es miedo. Pero es como. Bueno, sí, eso no. Es que, o sea, yo no lo considero como miedo porque no me pasa así como a ti, pues. De que no puedes dormir o algo así. Sino que, por ejemplo, en las películas yo pienso que lo que más da miedo es como el suspenso. Que de Sí. repente está todo calmado acá. Y ¡pah! Ah, de Grito, volada. sí. Y te asustas, dices, ay, pero es un breve susto, ya dices tú, ay, ya pasó, ya. Pero hay personas así como tú dices tú, de que suena así y al rato suena en tu casa algo así, y dices tú, ay, a la bestia va a ser algo y la chingada. Es lo Te mismo. asusta, pues. No será lo mismo, me siguió el de la película. ¿No? Y yo no, pues me asusto en el momento, por más bien como que te impacta, no sé cómo decirlo, te sorprende, pero Pues, ya fuera ahí, ¿no? Porque sé que es una película. y fíjate que a mí las películas esas de gore, descuartizados y eso no me da miedo. A mí tampoco, pero sí me da cosa. Sí, me Pero da. A mí sangre y tampoco todo no me eso da así, miedo fantasmas, algo por el estilo. Eso no. No. Lo que me da miedo es cuando es una trama y un asesino. No sé. Ok. Eso Algo más sí me da real, miedo, pues, algo algo más más real. Pero eso no me da miedo a mí. Ay. Me da más miedo. Sí, que lo que es como te digo, pues. Me da más miedo tampoco unos me da miedo. fantasmas. Mira, Ok, Los perros A de lo tres cabezas. desconocido. hay que A lo tenerle desconocido, me da. miedo a los vivos, no a los muertos. Exactamente, güey. Pero yo no le tengo miedo a los vivos, le tengo más miedo a los muertos. Qué raro, No. ¿no? Yo no, yo no. Tú Está raro. estoy dañado, yo creo. Bueno, Te caíste de chiquito. ¿qué película? A ver, aquí un paréntesis. ¿Qué película ha dado más miedo? Es que ¿De por lo terror? mismo depende, ¿no? Ah, sí. La película que digas tú me dio mucho miedo, no importa la época de la película. Hombre, a ver. En su tiempo a mí me dio miedo y cuando La tú- vieja. Sí, pero cuando yo estaba chiquito. Ok, Estoy yo hablando también- que tenía que te gustó unos 8 años, 7. Bueno, ¿y te acuerdas cuánto te duró ese miedo? Bastante. A mí, la película que me ha dado más miedo es la de Chucky. Neta. La verdad. Me dio miedo. Y sin miedo a decirlo, hasta me orinaba en la cama. No, yo no. Y es un miedo que me duró bastante tiempo, Yo creo que sí me duró como un año. Yo creo que cuando la vi. A mí ¿Sabes, también me duró mucho. ¿Sabes cuándo la Pero vi nunca, esa por ejemplo, película? nunca le tuve miedo a los payasos. Yo le tenía miedo en sí a A los globos. ese payaso, güey. Hola Eduardo, ¿quieres flotar? Hola, Todos yo- flotan. Ay, Yo no. pero fíjate cómo es tanto, también tiene mucho que ver lo que son las redes sociales, porque, o sea, un payaso es tan tierno, lo ves y es tierno. Y O sea, asesino a la pero vez. ya lo ponen como en una forma de Como malo, pues. como malo y, o sea, está aprendido eso también, o sea, ese payaso es malo, tú dices. O sea, ¿por qué? Porque eso me enseñaron, o sea. Pero aparte, pues, si ese payaso te va a hacer algo malo, obviamente te da Sí, miedo. Pues sí. Sí, Y ya pues, de otro punto. ¿No respondiste, güey? ¿Qué película te dio más miedo? Creo que, no recuerdo muy bien cómo se me llama, si me equivoco, pero creo que es Asesino en Texas. No sé qué. Ah, ya sé sí, cuál. Sí, me dio mucho. Masacre en Texas. Masacre en me estoy Texas, acordando de sí, otra, sí, güey. esa. Que- Esa sí me dio miedo. Que al tiempo hasta me gustó. Ah, y güey, La pero Casa de Cera. Esa. También me dio Yo mucho también. miedo. Y yo, ¿Cuál es ah, la casa de En Cera? su tiempo me es dio que son miedo. güey. reales, así, ¿no? En su tiempo me dio miedo, pero ahora hasta me gusta la película. ¿Sabes qué está película curada. me Ya no la volví a ver. Se me hace muy interesante. No sé si sea la misma, pero una que tiene muchos espejos y muchos fantasmas adentro. No, Muchos la monstruos. que decimos nosotros tienen fantasmas. No. No me acuerdo cómo se Ay, llama era esa No bien- película. es la de psicópata. 13 fantasmas. algo Ándale, así. esa era la del 13 fantasma. Creo que Que hay una- entonces te van eliminando los. Sí. No sé cómo está el show. Sí, algo está así. bien curada esa película porque es un poco científica acá, ¿no? Sí, güey? algo así medio así. Entre científica Y con de terror. suspenso, Los Otros. Creo que es así. Cuando era más pequeña, sí me dio De mucho suspenso, miedo. los otros. Los Otros.
Porque yo cuando estaba más chiquita, tenía como muchas pesadillas y esa película pues tenía como mucha relación. A que era cuando tú no sabes que desde pequeños te dicen que a los fantasmas o los almas. Sí, eso te lo inculcan desde pequeños los padres. Sí, pues. Y ya cuando ya empiezas a saber un poquito más de lo que es la parte espiritual o cosas así, ya como que ya aminora. Vas conociendo más. Sí, aminora el miedo, pues al menos a mí eso me pasó. Ok. Bueno, miedo patológico. ¿Qué es la patología? ¿Alguien Miedo sabe aquí? fisiológico. O sea, ya Ya lo traes. La respuesta, sí. Ya lo traes. Este tipo de miedo se activa aunque no haya peligro y puede prolongarse indefinidamente. Su nivel de interferencia... Ay, tienen que pasar el de las nieves. En este momento va pasando el de las nieves. Quiero nieve. Vamos a una breve pausa. No, más ignórenlo, ¿no? Este tipo de miedo se activa aunque no haya peligro y puede prolongarse indefinidamente. Su nivel de interferencia en el funcionamiento cotidiano es alto, pues produce un gran malestar psicológico a la persona que lo padece y a veces también afecta a terceras personas por sus efectos en la conducta social, por lo que requiere tratamiento según el nivel de afectación. Ahí tenemos también, existe la histeria colectiva, existe el miedo colectivo. Sí, Sí, me imagino, ¿no? sí. ¿Qué sería el miedo colectivo? Que yo te esté diciendo, Guadalupe, si viene... Es como lo mismo que decíamos ahorita, que le ves la cara y te das cuenta que tiene miedo. Y dices tú, uy, pero ¿a qué le tiene miedo? Y te empiezas a asustar también, me imagino. Exactamente. O como cuando ves a alguien corriendo, güey. Miedo. O sea, saliendo a algún lugar apurado, dices tú, te asustas también, me imagino. Exactamente. Si tú estás en la calle del centro y ves un puño de gente corriendo, ¿qué harías? Pues creo que corro también, ¿no? Porque digo, sí, porque están corriendo. Yo haría lo mismo, yo haría lo mismo, pero primero pregunto de que Obviamente ¿por qué que están te- corriendo? ¿O a dónde van? ¿O Pero qué te daría haciendo? miedo al instante ver mucha ¿Cómo? gente corriendo. Mucha gente no. Primero me fijo si a dónde van o por qué ¿Qué está están corriendo. pasando? Y ¡pum! Un balazo. Y, corredero. Ay, y me van a matar a mí nomás, habiendo tanta gente. ¿Pues no corriste? Al que no corre, dispárame. No, pues es lo que quiero entender. Pues imagínate que, pues. Lo haces por imitación, lo que digo yo. Porque los estás viendo que están corriendo y tú. O sea, no Lo sé. O único sea, que sí. yo lo haría por imitación. O sea, más que. Pues sí, es cierto. Sí siento que. Están corriendo porque algo está pasando. Algo raro está pasando. te entra la duda también, Entonces- te pones más alerta. Sí. Yo lo que haría así como que ponerme más alerta. Güey, si está corriendo mucha gente es por algo, dice no. Ujú. Pues también existe lo que es el miedo físico. El miedo físico es el temor a sufrir sanciones dolorosas derivadas de un estímulo externo, real o imaginario. Hasta imaginar, Sí, porque mira, yo te voy a decir, cuando yo practicaba BMX hace unos kilos atrás, me estaban enseñando pues a los muchachos del parque cómo hacer un truco. Va a decir un 360. Pero en la práctica miraba a veces que algunos no hacían bien el truco y te caías. Y eso te estás imaginando tú que te vas a caer, pues. Y eso ya te provoca el miedo pues físico. Porque yo sí me imaginaba, y si me caigo mal, y si me rompo una pata, decía. Pura paz. Nunca me pasó, nomás me rompí la rodilla, pero de ahí no pasó. Sí. Y externo, real, sería pues tú saber pues que te puede pasar eso. Sin que imaginarlo, sabes lo que te va a pasar. O Sí, más bien de lo las que, alturas, te vaya. puede pasar. Lo que te puede pasar. Porque exactamente. tampoco es 100% seguro que te pase. ¿No? Pero también existe el miedo social. Este tipo de miedo ocurre en respuesta a un estímulo externo que se integra a nivel social. Se caracteriza por aquellas situaciones en las que la persona siente que puede ser ridiculizada y piensa que será juzgada y ridiculizada por los demás. ¿Han tenido miedo social alguna vez? El miedo social. Yo no. Guadalupe, voy a empezar con Guadalupe. ¿Tú Que es ansiedad social. ansiedad social, miedo a estar frente a mucha gente y hablar, dar un tema, una plática? ¿Has tenido miedo alguna vez de eso? Pero ese tipo de miedo, a diferencia de los otros que los vamos a hablar más adelante, la diferencia es que
Más bien el miedo que le tienes es a que seas avergonzado por la persona Por eso, que pues, estás hablando. O en sí eso es ridiculizada y juzgada. El que dirán de mí, eso es miedo social. Y hay la conducta evitativa que lo evitan. O sea, te evitan mejor estar no pasar en esas reuniones. situaciones. Sí, pues para no ponerse. No es como en que esa situación. contra el miedo, sino que lo evitan, lo van evadiendo y nomás. Mejor lo evado a enfrentarlo. Cosne, ¿alguna vez has pensado el qué dirán? No. ¿Tú qué haces música? Desde haces la instrumentales. primera vez que me subí a cantar así, no me fijé mucho en eso, la verdad. Tú lo hiciste porque te gustó. Sí, Y así debe ser, ¿verdad? No importa lo que diga la gente. No tener ese miedo que dirá la gente. Sí, eso conforme a la experiencia se te va quitando. Entonces Es como las personas que tienen miedo a hablar, vamos a poner así. Pero más bien es a que tal vez el tema de conversación que tú tengas no le guste, o sea, como que empiezas a preocuparte y te entra eso de que, me preocupo. Y tiendes a mejorar. Y cómo debes de, bueno, en caso de que sea alguien que le esté pasando eso, es poco a poco. O sea, iniciar una plática con uno leve, o sea, se te va quitando. Entiendo. Es despacio. Sí. Entonces nunca te dio miedo, Cosne. Lo único que si acaso, no sé si sea miedo también, pero por ejemplo cuando empecé a subir los beats, fue más como... Los instrumentales. Sí, los instrumentales de que... Mira, pues tengo este instrumental de rap o de reggaetón. Te da miedo ser juzgado, que no fueran tan buenos. Ya, eso era lo que decía yo, por ejemplo, porque yo los quería subir para venderlos, pues. O sea, Para mucha lucrar. gente, la neta sí. No, sí, Porque pues, miraba no. mucha gente que lo hacía y dije yo, bueno, pues porque yo no, yo también lo hago, pero pues no los publico ni nada. Y dije yo, pero si los subo y a nadie les gusta, dije. Y sientes que superaste ese miedo ahora Sí, que ya. se te venden como pan caliente. Sí, ya dije yo, pues voy ya lo que sea, que pase lo que va a pasar, dije, y empecé a subirlo y sí. Y no tengo mucho tiempo vendiéndolo, está como el año pasadito que empecé a vender. Porque empecé a subirlo, de hecho, el año pasado. Y empecé a vender. Pero dije yo, pues igual también, si nunca lo hubiera hecho, nunca hubiera encontrado esa parte de mí así de que podía hacer los beats y venderlos y todo eso. Pues lo bueno que no fue así, hermano. Es que muchas veces el miedo nos detiene para poder cumplir nuestras metas. La verdad. Sí, la verdad que sí. Y ya después que superes el miedo se siente una gran satisfacción de que, lo logré, lo hice. Exactamente. Pues también hay... Es tu recompensa, vamos a poner. Ajá. También existe el miedo al compromiso. Este tipo de miedo se presenta principalmente en las relaciones de pareja, hace referencia al sentimiento o emoción de miedo que se experimenta al ver que la vida de uno es entregada a otra persona. Literal es miedo a tener novia, tener esposa. Tener un compromiso en general. Las personas que tienen miedo, o sea, Y no es tanto como no se comprometen con absolutamente nada. Yo creo que ni Pero con no, su aquí trabajo, específicamente sería pues miedo a la pareja, vaya. que será como un trastorno de separación, ansiedad por separación, que es miedo. Esas Entonces, personas no se comprometen por el miedo a la separación más que nada. No, ¿O será es porque un no quieren miedo que se lo responsabilidades? inculcan ya en la infancia. Por ejemplo, vamos a ponerlo así. Sus padres se divorciaron. Entonces lo a vio lo de- mejor le afectó tanto que a lo mejor puede pasar y puede que no. Que le tenga miedo a formalizar o tener una relación. Entonces, porque digamos que vio el lado malo de la ver relación. un lado malo. Entonces ya tienden a no comprometerse. Me va a pasar lo mismo. O siempre con ese miedo, con esa ansiedad, que en su momento en la infancia no se resolvió y le quedó en la etapa adulta. Es donde más se refleja, me imagino. Sí. Ok. Pues entre otros también está miedo al fracaso. Yo creo que pues todos hemos tenido miedo al fracaso. Aquí Cosney, pues me imagino que tuviste miedo a no... Que por eso es lo que te decía, pues de que no le gustara a la gente o que nomás lo subiera y Y que nadie no- los pelara ni nada. Exactamente. ¿Has tenido miedo al fracaso, Guadalupe? Sí, muchas veces. Pero es algo que aprendes de los fracasos, porque a mí muchas veces me han dicho que no. Entonces,
como que se te va quitando el miedo y de que te digan, por ejemplo, que algo salió mal o que no te... O sea, en el caso de un trabajo que tú llevas tu currículum y te digan que no, así como que te sientes ese miedo cuando lo das al principio y luego ya después de que pasa ya se te pasa. O sea, no. Okay. Y pues ya por último voy a decir lo que es el miedo a la soledad. Yo creo que el miedo a la soledad es un miedo que experimenta todo el mundo. Pues los seres humanos somos seres sociales y necesitamos a los demás para gozar del equilibrio emocional necesario para enfrentar a los problemas que pueden surgir en nuestro día a día. Es que los humanos somos seres sociales. Literalmente ocupamos platicar con alguien. Y la soledad es algo muy feo. ¿Le tienen miedo a la soledad? Yo sí tengo miedo a la soledad. Y no solamente estoy hablando de pareja, sino miedo a no tener mi familia, miedo a quedarme solo en este mundo, alguien que me estime, me quiera, pues. Pues yo no tanto, fíjate, de tenerle miedo así porque te estás yendo, yo pienso como que te vas a un extremo de que de la nada te quedes sin nadie. O sea, es algo muy raro que si te pasa que serías el único, yo pienso. Pero mientras, por ejemplo, a mí sí me gusta estar solo, pero no todo el tiempo. Hay momentos donde dices tú, ¿sabes qué? Si quiero estar con alguien, o quiero platicar con alguien, o quiero hacer esto con alguien. Siempre, no sé si eso sea miedo, ¿no? Pero a veces si ocupas a alguien, pues. Es que siempre ocupamos de alguien. Pues sí, porque muchas veces es bueno a veces estar solo. Porque aunque sí, cierto, sí te afecta porque creas una ansiedad y estrés. Entonces al momento de tú pensar, hay personas que viven con miedo de que se van a, o sea, como que tienen eso de que, bueno, me voy a morir. Porque hay personas que sí le tienen miedo. Hipocondríacos. O sea, de que, por ejemplo, un miedo tan feo que no sales de tu casa. En caso tuyo que es de afectivo, que es de la familia. Y eso es es ansiedad, que traes como miedo a que ya no vayan a estar contigo, que tus papás, Dios guarde una enfermedad o algo. Yo que me imagino porque si te vas al extremo, pues sí, porque... Me agobio yo solo, que loco, ¿no? Me agobio eso. Pero es normal tu preocupación hasta cierto punto, cuando ya se vuelve muy excesivo, de que cuidarlos en exceso, por ejemplo, que tus papás vivieran contigo y que tú los cuidas excesivamente, o sea, ahí ya es un problema. Y ahí okay, se ocupa ahí ir sí. a terapia porque Yo no puedes vivir con ese miedo. O sea, imagínate estar todo el tiempo preocupado. Estás en el trabajo, estás con tus amigos, estás preocupado que tu mamá ya no va a estar contigo, tu papá o tu pareja te va a dejar por otra persona. Entonces sí como que, dices, ¿sí me entiendes? Exacto. Y pues la soledad también hay mucha gente que se ha suicidado por soledad. Pero eso es un tema delicado que luego tocaremos en un tema por ahí sobre el suicidio. Bueno, de mi parte ha sido todo como siempre. Les dejo a la licenciada Guadalupe con lo que nos trajo el día de hoy. Guadalupe. Pues yo quiero concluir, quiero dar otro ejemplo de un experimento. Tú hablaste el de Albert de Skinner y yo quiero hablar de este que me gustó mucho. Está en el top número 1 de los miedos psicológicos que lo implementan. Entonces, el experimento se llama Milgram. Su creador es su apellido, se llama Stanley, un psicólogo de la Universidad de Yale que llevó en el año de 1961 una serie de experimentos cuya finalidad era medir la disposición de una participante para obedecer las órdenes de una autoridad, incluso cuando estas órdenes pudieran ocasionar un conflicto con sus sistemas de valores y conciencia. La preparación del experimento de Milgram trata así: reclutó un total de 40 participantes por correo y por anuncio. Se les informaba fue en el año 1961. Ok. Se les informaba formar parte de un experimento sobre memoria de aprendizaje, porque además del simple hecho de participar se les pagaría $4 asegurándoles que conservarían el pago, independientemente de lo que pasara, ¿no? De los resultados. Se les hizo saber que para el experimento hacían falta 3 personas: el investigador, que era la parte autoritaria, el maestro y el alumno.
A los voluntarios siempre se les asignaba mediante un falso sorteo el papel del maestro, mientras que el papel del alumno siempre sería asignado a un cómplice de Milgram. Tanto maestro como alumno serían asignados en habitaciones diferentes, pero conjuntas. El maestro observaba siempre con el alumno y era atado a una silla para evitar movimientos involuntarios y se le colocaba electrodos, mientras el maestro era asignado en otra habitación frente a un generador de descarga eléctrica con 30 interruptores que regulaban la intensidad de la descarga en incrementos de 15 voltios. Oscila entre 15 y 450 voltios. Ay, 400 voltios y que según el investigador proporcionaría la descarga indicada al alumno. La mecánica, pues el sujeto reclutado o el maestro fue instruido para enseñar pares de palabras al aprendiz y de que en un caso de que se cometiera algún error, el alumno debería ser castigado aplicándole una descarga eléctrica de 15 voltios más potente por cada error. O sea que si empezaba en 15, 30, 45, 60. Un máximo de 450 voltios. ¿Cuánto? 450 voltios. Durante la mayor parte del experimento, muchos sujetos mostraron signos de tensión y angustia cuando escuchaban los alaridos en la habitación contigua, que aparentemente eran provocados por las descargas eléctricas. Obviamente todo esto estaba actuado, ¿no? O sea, el único que no sabía era el maestro, ¿no? El que iba a dar la descarga. Todos los demás estaban, eran cómplices. O sea que según el maestro no sabía que realmente sí le estaban dando, o sea, estos de voltios, todo eso. El maestro creía que en verdad sí le estaban dando los voltios, o sea, las descargas. Y el otro más actuaba. Gritaban, actuaban que era falso, sí. Yo pensé o que sea, era al revés. Ay, sí, obviamente no iban a saber porque que el maestro sabía de los voltios. No. Sí. ¿Cómo le van a dar 450 voltios a alguien? Bueno, si es que pues, llegó. Aquí créeme que, bueno, sí. Bueno, 3 sujetos de los 300 de los participantes estuvieron incómodos. Los 40 sujetos obedecieron hasta los 300 voltios. ¿Qué? Mientras el 25 de los 40 siguieron aplicando descargas hasta el nivel máximo de 450 voltios. Lo que eso ocasiona la muerte, ¿no? O sea, sí, obviamente. ya si analizas bien, pero pues no sabían, pues. Bueno, en conclusión. Las conclusiones que sacó Milgram. O sea que ellos le daban. Sí. Pero, ¿qué pasa ahí? Sin saber, pues. No, ¿cómo se dice? Sin empatía, que, oye, ya me estoy pasando, es demasiada electricidad. No, porque a mí me lo ordenaron. O sea, ahí no estaba midiendo. El maestro no tuvo ni la menor idea de lo que podía ocasionarle a la otra persona. Pero sí. O sea, él miraba que gritaba de dolor y todo. Sí, era todo actuado bien. O sea, pero le hicieron creer a los 40 participantes que se les iba a sortear entre investigador, maestro y alumno. Pero siempre le tocaba de maestras. Es porque se metieron entre la multitud. O sea que el sorteo era arreglado. Era arreglado. Obviamente al que le tocara iba a ser maestro de cuenta. Sí, pues, pero ya estaban, los maestros estaban escogidos y no eran parte del experimento. Todos los demás que estaban en multitud, entre comillas, eran del experimento. Eran del experimento, pues vaya. Oye, pero no hubo ni un maestro que dijera, ay no, yo no quiero hacer esto, es muy cruel. Creo. ¿Por qué tire? Lamentablemente ellos seguían órdenes. Somos crueles entonces, por naturaleza. Somos crueles. Eso ya. Bueno, en conclusión, Milgram dio varias conclusiones, ¿no? Una de ellas dice, cuando el sujeto obedece los dictados de la autoridad, su conciencia deja de funcionar y se produce una abdicación de la responsabilidad. Entonces ya te olvidas del miedo, del daño que le vas a hacer a la otra persona. Primero están mis obligaciones. Y eso es muy se tiene que cumplir a como de lugar. ¿A poco no les ha pasado a ustedes? A mí sí me ha pasado. De que te deshumanizas. Porque se llama deshumanizar, ¿no? O sea, cargas tanto la responsabilidad que llega un momento en que no te das cuenta. Y cuando caes cuenta dices, ay, la regué, ¿por qué hice esto? ¿Por qué dije esto? No te das cuenta que estás siendo injusto, ¿no? Que es, bueno, no estás haciendo al pie de la letra lo que te dijeron, pero es injusto lo que estás haciendo. Así es. Y según uno hace lo que le dicen y está bien, pues me imagino, ¿no? O sea, para uno según está bien, pero pues se olvida del resto.
Y la gente te lo va a tomar como personal. Si, por ejemplo, a ti tus jefes, la autoridad, vamos a poner así, te dice que tú tienes que hacer esto y le dices a la otra persona lo que tiene que hacer, probablemente no sabes si lo va a tomar bien o lo va a tomar mal, o toda su frustración y todo el estrés que trae te lo va hacia ti. Se lo va a regresar. Entonces eso sí es muy cierto, yo también estoy de acuerdo con él. Otra conclusión son que los sujetos son más obedientes cuando menos han contactado con la víctima y cuanto más lejos se hallan físicamente de esta. Eso también es muy cierto. Que mientras tú estés lejos y no veas cómo estás afectando a esa persona, Lo vas a seguir haciendo. Pues que el típico ojo que no ve, corazón que no siente. Yo no O veo. no ves el daño que estás haciendo, pues lo sigues haciendo. Si no se ve, no se siente. Pues sí. así es. Ahora, a mayor proximidad con la autoridad, mayor obediencia. Tendemos a por miedo, siempre obedecemos por miedo a algo. Ya sea porque necesitamos obedecer, necesitamos el dinero. Sí, pues en el trabajo tienes que hacer caso porque Es un tipo de miedo. Sí, pues yo tengo que hacerlo, ¿por qué? Porque ocupo el dinero. Y en Exacto. este caso el maestro tenía que obedecer las órdenes. Y tenía que, si te equivocabas, te daban las descargas. O sea, él no midió el dolor, no Que midió le las estaba consecuencias dando. que podía hacer Él nomás otra estaba persona siguiendo y estaba como siguiendo robotcito. a la autoridad. Oye, es mi trabajo, para esto me van a pagar, ni modo. Yo vengo a hacer esto y lo voy a hacer, dijo. Ahora, esta parte también es muy cierta. Dice, a mayor formación académica, menor intimidación produce la autoridad, por lo que hay disminución de la obediencia. Eso sí, si tú te sabes las leyes, Es de el, tu o sea, trabajo. entre más sabes, menos haces si caso. tú sabes pues, que obviamente. tu jefe te está diciendo algo fuera de lo normal, algo que no va, que está Que no se contra tiene la que ley, hacer, que no se o- tiene que hacer, como dañar al prójimo, cosas así, de volada se activa ahí. Y tú dices, yo no Lamen- voy a hacer esto, Y ni aunque me den tanto dinero. lamentablemente son cosas que pasan en los trabajos. Y pues ni modo, amigos. Si No tú. solamente en el trabajo. Bueno, en varias situaciones. La figura ¿cómo se dice? Autoritaria. Autoritaria. Es Puede ser como- tu papá, puede ser tu mamá, no sé. Un Es como ejemplo, que si tu un mamá y tu ejemplo papá muy te mandan a claro. hacer algo que Un, no un- quieres. un ejemplo muy claro es la policía cuando te detiene. Es bien sabido en todo México que la mochadita y te pasaste un alto. ¿Cuánto es la multa de un alto? No sé, ponle 800 pesos. 800 pesos. Te detiene. Oiga, joven, se pasó un alto. ¿Qué va a decir el oficial? Oye, pues mochate con unos 200 y te dejó ir. Exacto. o sea, Y te vas. y te vas. Es algo que se rompe, pues. Lamentablemente. Y sí. No seguimos las reglas. Ya para concluir, ya mencionamos pues los experimentos, ¿no? Ajá. Sobre el miedo. Yo les voy a hablar un poquito más de lo que es la parte psicológica, lo que son los trastornos de ansiedad. Que el miedo es una forma, o pues se puede sentir como ansiedad, ¿no? Puedes sentir como una fatiga, te da el estómago, como lo que comentó Joel. Bueno, los trastornos son los que comparten características de miedo y ansiedad excesivos, así como alteraciones conductuales asociadas. Esto lo dice el DSM-5. A veces el nivel del miedo o ansiedad se ve reducido por conductas evitativas generalizadas. Muchos trastornos de ansiedad se desarrollan en la infancia y tienden a persistir si no se tratan. Uno de ellos es el mutismo selectivo, que se caracteriza por una incapacidad para hablar en las situaciones sociales en las que hay expectativas de hablar a pesar de que la persona habla en otras situaciones. Como se me viene a la mente Rush de la teoría de Big Man, que no habla con mujeres. Eso es un tipo de mutismo selectivo. Y acuerdo que su papá era ginecólogo. Su ¿no? papá Y era trataba a ginecólogo. puras mujeres. Entonces Ajá. tiene como que relación al miedo que le generó probablemente. Qué buena serie, qué bien hecha. Ya que sabes todo esto, lo entiendes más, ¿no? Entonces pues esto afecta mucho y tienes consecuencias significativas en los logros académicos o laborales. Pero o bien sí. alteran tu comunicación social Pero normal. tiene tratamiento como todo, ¿no? Sí. Puede ser fármaco o terapia. Ir a Fármaco, terapia. Ya sea pastillitas. psicoterapia
Oye, pero acá el Rush se ponía bien pedo. Y Ah, hablaba sí, con mujeres. Se animaba. Como que le daba valor, ¿no? O sea, Se desinhibe. Como que ya Se deja sí, llevar. ya sé. ando bien la onda aquí. Decía. La onda. Pues el trastorno de ansiedad social, ya lo habían comentado también, Joel, que nada más así brevemente, porque forma parte de los trastornos. Que la persona pues siente miedo o ansiedad ante interacciones sociales y las situaciones que implica la posibilidad de ser examinado o las evita, ¿no? Simplemente. Saca la vuelta. Los trastornos de pánico, pues las personas experimentan recurrentes e inesperadas crisis de pánico y estas persisten intranquilo o preocupadamente sobre tener nuevas crisis o cambian de manera desadaptativa su comportamiento debido a crisis de pánico. Se caracteriza por la aparición súbita de síntomas de miedo o malestar intenso que alcanza su nivel máximo en cuestión de minutos, acompañado de síntomas físicos cognitivos. Otro sería el trastorno de agorafobia, que se sienten temerosos o ansiosos ante dos o más de las siguientes situaciones: uso del transporte público, estar en espacios abiertos o encontrarse en lugares cerrados. Eso nunca lo había escuchado. Agorafobia. Sí, tener miedo a los lugares ¿Cómo es? cerrados, lugares abiertos, transporte público, todo lo que... Claustrofobia. Agorafobia. Pero es parecido a la claustrofobia. Oh, pues es muy diferente porque. Son diferentes. Imagínate. Son no, parecidos, pero sí no son iguales. No, pues amigo, si eres de clase media baja, no puedes caminando. No puedes agarrar Tranquila. camión. Sí, pues, o sea, no, también haz de cuenta que le tienen miedo a hacer cola, estar en multitud, a encontrarse solos, fuera de casa, en situaciones. No le gusta estar con mucha gente y no le gusta estar solo. Bueno que lo entiende. Sí, pues como que temen situaciones debido a pensamientos sobre el desarrollo de síntomas similares a la crisis de pánico, ¿no? Que es una preocupación excesiva al miedo, una crisis de pánico. Sí. Pero excesivo así, que te Que bloqueas, hasta cualquier sí. cosita, ¿no? Posición fetal, dices rápidamente, ¿no? Te haces bolita y al piso. Exactamente. Y los trastornos de ansiedad generalizada son una ansiedad persistente y excesiva y una preocupación sobre varios aspectos como el trabajo y el rendimiento escolar. O creo que eso sí se da mucho. Mucha preocupación, pues traes mucho estrés que estás preocupado. Ya sea porque vas a tener un examen, tienes que Las estudiar, tareas, tienes las tareas, los todo. trabajos. Sí, todo. O en tu trabajo que te exijan algo que tú no puedas, no sé, que se te complique. Te da como que ese miedo de que no voy a poder. O... Es que es miedo al éxito, siento yo. Ahí está, sin miedo al éxito. Es el miedo al éxito, papá. Hay otro que es un trastorno que es inducido por una sustancia. Pero esto es por la reacción que provoca el medicamento, ¿no? Te da como ansiedad. Hay Pero el medicamentos. medicamento, según es es para que te inducida. ayude o qué. No, en vez de quitarte la ansiedad, te la dan. Puede ser un tipo de droga. Por eso voy. Se supone si es medicamento para ayudarte o es una droga. Sí, por ejemplo, ya se ha visto casos de personas, por ejemplo, que asesinan, que están drogados y asesinan a un ser querido porque Y ya que se imaginan les quita el efecto es de. el diablo, sí, me no ha sé, tocado, sí. o cosas así. Es inducido. Sí, eso sí. Es sí, me el ha tocado. trastorno de ansiedad. El último que vamos a ver es el trastorno de ansiedad por separación. Es una ansiedad excesiva ante alejamiento del hogar o de las personas a quienes el sujeto están vinculados. Ajá. Bueno. Conclusión, Guadalupe, el miedo. Pues es una respuesta ante el peligro, para mí. O sea, yo ya... Yo igual así Cumplido lo tomo eso. como que. Y te tienes que adaptar y sobrevivir. Es que el miedo Es generaliza bueno- muchas es cosas. bueno y malo, pues, o sea, te vas a sentir mal, pero es por tu bien. O sea, yo hablé de tipos de miedo, pero no los puedo. No terminamos de decir los tipos de miedo que hay. No, Pues. sí. Nos van a hallar ahí. Y hay fobias, todo eso también, pues. En conclusión, el miedo es una respuesta que activa nuestro cerebro ante una posible amenaza. Esta origina cambios en la fisiología, los pensamientos y la conducta. Hasta hace poco, el estudio de las bases neurobiológicas del miedo se habían centrado en la amígdala. ¿Confirmamos, Guadalupe? Sí. Ok, La una amígdala. pequeña estructura alojada en el sistema límbico. Pero diversas áreas cerebrales participan en la emoción del miedo, entre ellas la insulina, la corteza cingulada anterior dorsal
y la corteza prefrontal dorsolateral. Creo que todo eso está conectado. Está conectado Todo porque eso obviamente que si no piensas, no razonas, que es la parte prefrontal, no vas a decir, no le vas a tener miedo a nada porque estás pensando, o sea, ¿cómo te diré? Estás ante un peligro y no lo sabes, es como no saber o no razonar que, estoy en peligro, tengo miedo, o algo así, o que se active. Es que Entonces, se te todo activan como que muchas está. cosas del cerebro, empieza No te digo, te pones alerta, pues, o sea, sí, los pues, sentidos, los todo, sentidos, todo, el olfato, el gusto, la visión, del oído. el oído, la adrenalina al máximo, todo es como si te aventara, no, ahí, Un rapidín. ¿Qué? que no, un rapil no. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, es un ahí. Es como una droga porque Nada. te sube todo de golpe. Sí, pues, sí, las drogas son estimulantes y puedes tener delirios, alucinaciones, entonces pues. Yo digo que sí hay gente que es adicta al miedo. Aparte, imagínate, tu cerebro todo el tiempo hace sinapsis, está produciendo sustancias, neurotransmisores que nos ayudan. Tenemos pares craneales también, entonces todo lo que es también ¿cómo se llama? La columna Todo está vertebral, o sea, conectado. todo está conectado. Exactamente. El cerebro es el CPU, son servidores de nuestro El cuerpo. procesador Es el procesador de nuestro cuerpo. de nuestra PC. Si una persona de las que nos está escuchando sufre algún tipo de miedo que no esté especificado y que sea excesivo, podría comentárnoslos y dejarlo ahí en los comentarios, ¿no? Para estudiarlo un poco o poder hablar de ellos, y te gustaría como buscar una solución a tu problema o algo así, podrían dejarlo ahí abajo. Exacto. Y bueno, es buen momento de terminar, ¿no? El programa del día de hoy. Bueno, pues muchas gracias por habernos escuchado, amigos. Recuerden que nos pueden dar un like, compartirlo con sus amigos o dejar comentarios del tema que quisieran hablar. Yo soy Fito Tormenta y la licenciada en Psicología. Guadalupe del Carmen Rodríguez Vivian. Y Cosne Martínez. Cosne, despídete de la banda. Sale, banda. No. Ahí nos oímos a la próxima porque pues no nos vemos todavía, pero después. tal vez Pronto nos veremos. sí. Bueno, pues nos vemos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Bye.